¿Qué tal, amigos de Empresando la Entrevista? Bienvenidos a un capítulo más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Nos encontramos grabando desde Morelia, Michoacán, desde Mansión Solís. Estamos con la doctora Lupita Calderón, que es tanatóloga y que estamos platicando del tema de la pérdida. ¿Qué es la tanatología? ¿En qué consiste? ¿En qué momento acudir con un tanatólogo? ¿Cómo identificar los procesos del dolor y demás? Y en esta parte de la entrevista vamos a hablar de cómo se trabajan los duelos y cuáles son los diferentes duelos que podemos vivir. Ya platicamos de la pérdida, ya platicamos del tema laboral. ¿Qué otro tipo de pérdidas o duelos debemos de trabajar? Pues en la vida todo es pérdida, nada es permanente. Entonces, cualquier tipo de pérdida en donde nos sintamos abrumados por el dolor o por la sensación de angustia o de impotencia para poder seguir adelante, ahí estamos nosotros para apoyar. Ok, entonces, a veces tenemos como esa barrera o ese tabú de que solamente el tanatólogo nos va a servir cuando existe un fallecimiento. Ya platicamos que el tanatólogo nos puede ayudar para cualquier tipo de pérdida, ¿no? Así es. En ese sentido, hablemos de la pérdida de la separación. De la separación y hablando de la pareja, ya sea que es una separación por un divorcio o ya sea que es la separación por la muerte de uno de los elementos de la pareja. En el sentido, ¿cómo debemos de trabajar esa parte? Dependiendo de qué tanto tiempo tiene la relación, es diferente la manera de cómo se va a ir procesando el duelo. Cuando la pareja tiene poco tiempo, están todavía en la etapa idílica, en donde hay idealización de la pareja y entonces el rompimiento ahí es más sencillo, se puede decir, porque estaba solamente fundamentado en una ilusión. Okay. Cuando ya la pareja tiene más tiempo, ahí puede haber ya hijos involucrados. Entonces, cuando hay hijos es más difícil para la pareja, porque entonces ellos no se pueden separar totalmente porque nunca van a dejar de ser los padres de esos hijos. Porque hay un vínculo. Hay un vínculo indisoluble con los hijos. En esos casos, lo ideal es que las parejas acudan para que sepan cómo tener una buena comunicación. Que vayan con algún especialista porque es muy importante. Es muy importante que a los hijos no se quejen de la otra parte y que no los involucren porque ellos son padres y ese es el vínculo que establecen con los hijos y los problemas de pareja son solo de pareja. Pero qué difícil es a veces o en ocasiones el poder entender esas separaciones abruptas, ¿no? En la actualidad, pues desafortunadamente el tema de una separación, un divorcio, pues forma parte cada vez más de las estadísticas y puede haber parejas que pueden estar ya preparadas para ello y de una manera muy consciente van preparando el terreno para esa separación, porque es de mutuo acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando una de las dos partes falla y se da este rompimiento de manera abrupta, pues es un proceso difícil para la persona que está recibiendo el impacto, ¿no? Por supuesto. Todo depende de cuál fue el motivo de la separación. Y puede ser que estemos culpando incluso a quien muere, porque me deja con la responsabilidad a mí, porque me quedo en esa ausencia de su ser, en donde tenemos planes y proyectos que habíamos compartido, dependiendo de cuántos años tengamos como pareja, pero sobre todo qué tan estrecho fue ese vínculo. Si hay relaciones muy conflictivas en donde aparentemente si falleciera la persona se pensaría que sería un duelo más fácil, pero no, es más difícil, porque se quedan con muchas culpas, con mucho resentimiento y sin saber qué hacer con todas esas emociones contenidas. ¿Cómo canalizarlas? Cómo canalizarlas. En ese sentido, entonces, cuando existe la pérdida y la separación en un momento del divorcio
es importante, pues sí, la comunicación, ir preparando el terreno, haya sido como haya sido la situación, pues poderlo platicar y dialogar y poder generar un entorno diferente para los hijos, ¿no? Usted acaba de mencionar que es importante la parte de cuidar mucho la imagen de uno y otro y no olvidar que el rol que tenemos es el de padres, ¿no? Y que los hijos siempre van a ser un vínculo que no vamos a poder disolver, ¿no? Pero por el otro lado, en el aspecto de este matrimonio que ya tiene un par de años y que tienen hijos y que desafortunadamente uno de los dos fallece y que puede ser de manera abrupta, el que se queda, muchas veces se queda con esa carga, una responsabilidad muy fuerte, pero se queda con esa carga y el sentido de por qué te fuiste y por qué me dejaste a mí toda esta responsabilidad. Si estuviéramos en esa situación, o para las personas que estén en esa situación y que tienen hijos, ¿cómo ayudar al proceso de los hijos? ¿Quién tiene que sanar primero? La persona que está, la pareja que perdió al miembro, a su esposo o su esposa, tiene que sanar primero el adulto y después ayudar a los hijos, o ayudar primero a los hijos y después al adulto. ¿Cómo va esto? Si recordamos que para los hijos los padres son los pilares, claro, ellos necesitan un apoyo en ese momento. Ciertamente es una carga y una responsabilidad muy grande el que se queda, porque se tiene que hacer cargo de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, de cómo manejarlos, de cómo salir adelante, de a lo mejor con el agobio de trabajo y además de a lo mejor de responsabilidades de niños de escuela y de todo lo que conlleva ser un padre, pero además estar lo más entero posible para poder apoyar a los hijos también en sus emociones. Entonces es el padre el que necesita todo el apoyo para él ser ese pilar en donde los hijos puedan acudir a él. Ese padre necesita saber que no es malo derrumbarse, que no es malo llorar, que no es malo expresar sus emociones, porque de esa manera le da permiso a los hijos también de que ellos expresen las propias. Ajá. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que nos está platicando, pues es importante el saber escuchar y el no limitar las expresiones, las emociones, los sentimientos que tengan los hijos ante la pérdida de papá o mamá en este proceso complejo de por sí, ¿no? Se sienten a veces los padres muy agobiados porque si el niño ya perdió a uno de sus pilares, ahora tiene mucho miedo de perder al otro. Claro. Entonces se ponen todavía a lo mejor más asfixiantes, más demandantes. Y tenemos que saber que los niños pasan también la etapa de duelo. Claro. Entonces, a lo mejor el rendimiento escolar ya no es lo mismo, a lo mejor no pueden dormir, a lo mejor están más agresivos, a lo mejor no tienen apetito. O sea, es lo mismo que pasa. O dependiendo de la edad también puede haber un retroceso en la ida al baño o ciertos dependiendo aspectos, de la edad, ¿no? pero también incluso si son adultos pueden convertirse en alguien muy agresivo hacia el padre. Ajá. O hasta quererse alejar por un tiempo. Y en ese aspecto, qué difícil para la pareja, para la persona que se queda, porque es vivir su proceso, su duelo, también asumir los otros roles, porque si se queda la mujer y fallece el hombre, que es el que daba el sustento o el principal aporte a la casa, y la mujer tiene que empezar a trabajar, pues es un cambio de roles y tener que mantener tu rol, asumir estos nuevos roles y todavía poder ayudar de una manera correcta a los hijos, pues sí es muy importante el entender que no somos superhéroes, ¿no? Sí. Y que debemos de acudir con apoyo y ayuda profesionales, ¿no? Aquí es muy importante que se tenga en cuenta algo. Muchas veces los niños en un divorcio se sienten culpables. Okay. Entonces en ellos hay que dejarles muy claro que fue responsabilidad de dos adultos, que así como decidieron unirse, ahora deciden separarse, pero que ellos no tienen la culpa en absoluto. Eso es muy importante. Volvemos al tema de la pérdida por divorcio. Los padres que están divorciados o que estamos divorciados, es importante platicar con los hijos y recalcarles que la separación es una responsabilidad de adultos y que ellos no tienen nada que ver en la decisión que se tomaron, que se tomó.
En otros tiempos teníamos el apoyo a veces de las familias completas, lo que era el clan familiar, Correcto. en donde podían apoyar las abuelas, las tías, las primas, para que el proceso de duelo se pueda llevar profundamente. Para que nosotros podamos superar un duelo, necesitamos darnos el permiso de vivir plenamente las emociones como se nos presenten. No ocultarlo, porque a veces pensamos que es de gente fuerte el no manifestarlo, pero lo único que hacemos es congelar ese proceso que en algún otro momento vuelve. O nos quedamos con esas emociones que después nuestro actuar es incomprensible para los demás en nuestra agresividad o en nuestra apatía o en nuestro desánimo para participar en actividades y lo que pasa es de que no nos hemos dado permiso de tocar el dolor, que es a lo que le tenemos mucho miedo. Y entonces en ese aspecto, los factores para que una persona pueda superar más pronto una pérdida es el trabajar en ello, hablarlo, entenderlo y no restringir o no limitar esas emociones o sentimientos. ¿Es así? Sí, es así. Que es en el momento que se presenten, porque cuando nosotros nos damos el permiso de llorar, entonces podemos llorarlo con nuestros seres queridos, con nuestros hijos también. O sea, es una manera acompañada. Entonces, si en este momento yo siento muchas ganas de llorar y a lo mejor estoy trabajando, no pasa nada levantarme, irme al baño, llorar lo que necesite, lavarme la cara y regresar a seguir trabajando porque estoy aquí. Pero cuando a veces decimos hasta en la noche, cuando haya mejor tiempo, no vuelven. Cuando tenemos la necesidad de expresarlo, hay que expresarlo y no tener miedo a nuestras emociones. Sobre todo que socialmente está como muy vetado el que manifestemos enojo. Lo que sí tenemos que hacer es canalizar adecuadamente ese enojo. O sea, no vamos a ir arremetiendo contra todos los que estén enfrente de nosotros, ¿no? Sino que nuestro enojo nos demos cuenta que lo tenemos, nos demos cuenta de las reacciones de nuestro cuerpo y de qué manera saludable poderlo externar para no dañar a los que están con nosotros y no dañarnos a nosotros mismos. Todas las emociones contenidas a la larga nos ocasionan enfermedades y unos duelos contenidos con alguna otro detonante van a salir, pero van a salir ahora sí todos en cascada porque no los trabajamos. Y entonces ahora sí se nos va a venir como un laúd todo eso hacia nosotros de una manera más dolorosa todavía, que si vamos sabiendo pues que en la vida es pérdida. Y en ese sentido se menciona mucho que cuando tenemos o no canalizamos o no trabajamos correctamente las emociones, nuestro cuerpo habla. Así es. Y a veces se escucha que, es que si estás sobrepasado de peso, habla de esta situación, o si tienes caída de cabello, pasa esta situación, o X factores. ¿Es así? Las emociones en nuestro cuerpo ya está muy bien estudiado por la neurociencia, lo que pasa en nuestro cerebro. Y entonces se producen ciertos químicos, ciertas sustancias que muchas veces son tóxicas. Cuando estamos en un estado emocional, vamos a pensar de depresión, nuestro sistema inmunológico no trabaja de la manera como debería de trabajar y entonces no tenemos la respuesta adecuada hacia, no sé, los virus o el agente extraño que vaya a entrar en nuestro cuerpo y entonces eso nos puede enfermar. Si visitas Morelia, Hotel & Spa Mansión Solís es una excelente opción de hospedaje. Cuenta con una privilegiada ubicación muy cercana al centro histórico, donde podrás disfrutar de una hermosa arquitectura y vista de la ciudad. Ofrecen distintos tipos de servicios para hacer más amena tu estancia, tales como spa, gimnasio, estacionamiento, cafetería, restaurante y sin mencionar su increíble bar, El Milagrito, con excelente música e inigualable vista a la ciudad. Puedes revisar su página web que aparece en la descripción de este video, donde tendrás más detalles sobre los servicios, eventos y asistencia personalizada de acuerdo a tus necesidades. El equipo de Empresando te recomienda ampliamente el Hotel & Spa Mansión Solís,
por si viajas de placer o de negocios a esta hermosa ciudad. Un hotel de la cadena Hudson, hospedaje en armonía. Y bueno, yo quisiera retomar un tema que platicábamos en la entrevista anterior, en donde se mencionaba que cómo identificar cuando ya estoy yo trabajando o he superado inclusive esa pérdida y lo canalicé de manera correcta, en qué momento darnos permiso de poder rehacer la vida, entre comillas, o de poder comenzar de nuevo una nueva pareja, una nueva etapa de enamoramiento y demás, que a veces en nuestra sociedad, en nuestro entorno, está muy satanizado, sobre todo en años anteriores, que se creía que la pareja que había perdido a su esposo o a su esposa tenía que mantener el duelo durante el resto de su vida, ¿no? Y que tenía que mantener ese dolor, y si no lloraba, pues era que no lo había sentido, no lo había ¿no? Suficiente, depende de las lágrimas, ¿no? Ajá. No, mira, aquí lo que sí tienes que hacer es que te debes dar el permiso de vivir un duelo. Ok. A veces lo que se hace es de que inmediatamente se busca a otra persona con esta creencia también de un clavo saca otro clavo, ¿no? Pero como no te das el permiso, entonces vuelves a repetir patrones, porque vas a perdido. Claro. O atraes nuevamente una pareja, pero muy semejante a la anterior, porque no has superado todavía eso. Entonces, cuando yo ya me doy el permiso de reconectarme con la vida, de volver a vivir, de disfrutar, y que a veces eso es lo que les ocasiona culpa a muchos pacientes, en donde sienten que es muy reciente la pérdida como para que ya puedan disfrutar o tengan ganas de cantar o de bailar o qué sé yo. O de vestirse diferente. Ajá. Entonces, no hay que sentir culpas ante esto. En cuanto se sienta la necesidad o la gana de volver a disfrutar de la vida, que se den el permiso de vivirla, se pueden establecer relaciones diferentes que las que tenían de amigos de la anterior pareja, sin esa culpa, sin ese miedo, sino de solamente como algo gratificante. Es decir, conéctate con lo que a ti con lo que a ti te haga sentir bien, con lo que tú disfrutes, sea salir, sea pasear, sea lo que es importante, que cuando estés en el duelo no tomes decisiones importantes. Es decir, no te vuelvas a casar inmediatamente o no quieras cambiar de ciudad hacer cosas abruptas. Sí, tienes que darte el permiso de saber que momentáneamente estás disminuido en tu, vamos a decir, en tu toma de decisiones. En ese momento date permiso. En un duelo lo que se necesita hacer es estar lo más en paz, más tranquilo, y hablar sobre la situación que te está pasando, hablarlo con gente que te quiere escuchar, no que te quiera aconsejar y no que te quiera además o señalar, ¿no? Entonces, un oído atento, eso es lo que ayuda muchísimo, porque hay que hablar de la situación, y a veces al estarlo hablando, solitos nosotros tenemos ya la respuesta a lo que estamos platicando. Vamos a ir superando tal vez eso. Entonces, qué interesante esta parte de, pues sí, entender que cuando se tiene una separación, por ejemplo, hablando de separación, muchas veces puede ser un error el tema de inmediato conseguir otra pareja, porque yo opino lo mismo. No es lógico el tema de un clavo saca otro clavo, porque hay que aprender a superar lo bueno y lo malo que vivimos con la otra persona, con la pareja que estamos dejando, de esa separación que tenemos. Y súper importante esta parte de entender que si no trabajamos de manera correcta esta separación, hablando de un divorcio, estamos condenados a repetir los mismos patrones, ¿no? Y a no evolucionar como personas y a seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Eso hablando de la separación de un divorcio. Y hablando de la separación por la pérdida de la pareja, por fallecimiento, ya platicamos entonces que es muy importante que la persona que se quede debe de trabajar en primera instancia por y para él o ella,
porque es el sustento de sus hijos, en caso de haber hijos, debe de trabajar esas emociones para poder canalizar las emociones de sus hijos de manera correcta, ¿no? Porque muchas veces los hijos pueden tener, también en la pérdida de un fallecimiento, pueden sentir hasta cierta responsabilidad, cierta culpa de mi papá, mi mamá falleció porque yo cometí un error o porque pasó esto o pasó lo otro. Entonces, como padre, madre que nos quedamos, debemos de hacer una escucha activa y debemos de no reprimir los sentimientos de nuestros hijos. ¿Es así? Sobre todo, te puedes quedar anclado en esa relación de la persona fallecida cuando tiendes a idealizarlo. Claro. Es importante, como tú lo acabas de mencionar hace ratito, de poder reconocer lo bueno y lo malo que hubo en esa relación, esa y lo bueno y lo malo en esa persona. Para que nosotros nos ayudemos un poco, lo que podemos hacer es hablar así con una fotografía, ayuda. Lo que podemos hacer es hacer un álbum, a lo mejor, con fotos que más nos gusten de la persona. Podemos a lo mejor escribirle una carta en donde nos demos el permiso de tocar esas emociones, las que sean, las que vengan, y cuando le estoy escribiendo viene el llanto, pues a permitirse el llanto y a permitirse la manifestación de todas las emociones. Eso es muy sanador, muy sanador. Es como si le estuviera escribiendo una carta al que se fue, claro, en donde le puedo hacer mis reclamos, en donde le puedo dar mis agradecimientos y en donde, como tú lo dijiste, mis hijos van a ser ahora el motor para yo salir adelante. Y en ese sentido, retomando el tema de el poder rehacer la vida, queda claro entonces que cuando nosotros entendemos que ya superamos esta pérdida, esta ausencia, y no idealizamos a la persona que se fue, sino que entendemos el qué y el por qué se fue, o entendemos el para qué estuvo con nosotros, vamos a poder superar esta persona, esta relación, esta pérdida, y por lo tanto estamos en posibilidad de comenzar de nuevo, en comenzar una relación desde un cimiento diferente, ¿no? Así es. Porque muy seguramente vamos a ver a la persona que se fue, ya sea una separación o la pérdida por fallecimiento, como una etapa más de nuestra vida y como una persona que tenía que haber estado en nuestra vida y formar parte de ella, y que nos está ayudando a evolucionar estas emociones y estos sentimientos, y por lo tanto ya estoy yo listo para poder empezar de nuevo. ¿Es así? Exactamente. Algo que es lo que tú acabas de mencionar es muy importante. Después de una pérdida no soy la misma persona. Claro. Entonces, puede ser que haga retroceso y que ahora sea una persona muy agresiva con todo y con todos. Es nuestra elección. O salir fortalecidos de esa pérdida, y entonces aquí viene mucho la espiritualidad de cada persona. Sí, y la manera en la que cada uno de nosotros vamos a ir canalizando, ¿no? Y también es muy importante que nuestra red de apoyo, nuestros familiares, nuestros amigos, nos pueden ayudar a identificar estos factores que tal vez no están siendo tan sanos en nuestro día a día, ¿no? Lo platicábamos en la primera entrevista, que a veces algunas personas pueden cometer el error quizá de incluso poner el lugar de la persona que ya no está, o respetar el lugar en la mesa de la persona que no está o en la sala, o no sacar los objetos personales de la persona por temor a, ¿no? Hay un tiempo claro, para cada persona en donde está bien para ella empezarse a deshacer de esos objetos, de regalarlos o de tirarlos, o lo que ella decida hacer o él decida hacer, porque es saludable que respetar esa parte de cada uno. Y cuando nos damos el permiso es como estarnos otra vez conectando con la vida, es como decir, ahora mi vida tiene un matiz diferente, ahora inicio una vida diferente, en donde muchas personas han manifestado que es una libertad impresionante que antes nunca la habían sentido, o que ahora se dan los permisos que antes nunca los habían hecho, pues muchas veces porque a veces hay parejas que son muy dominantes. Entonces, dependiendo, te digo, es casos únicos, irrepetibles, nadie es igual, nadie reacciona igual.
hay un bagaje emocional ahí, hay una personalidad y hay muchos patrones de conducta aprendidos, incluso repetimos patrones de cómo funciona una pareja, Claro. que son internalizados desde que somos muy niños, en donde solamente venimos y repetimos patrones porque es así lo que yo viví. Sí, porque así lo interioricé en algún momento, ¿no? Fue lo que viví, fue lo que vi y para mí es lo correcto, ¿no? Así es. Pues estamos llegando al final de esta entrevista, la verdad que ha sido muy interesante, se nos pasó el Muchas gracias. tiempo rapidísimo, pero creo que ahora nos queda más claro el tema de cuál es el trabajo de un tanatólogo, en qué momento acudir al tanatólogo, que el tanatólogo puede ser la puerta de entrada para identificar si es necesario para nosotros en este duelo, en este proceso en el que estoy viviendo, si tengo que ir con un psicólogo, si tengo que ir con un psiquiatra, no tener miedo a acudir con un profesional. También ya vimos que el tanatólogo nos puede ayudar con diferentes tipos de ausencias o pérdidas, que no solamente es la pérdida de un fallecimiento de un ser querido, sino también la pérdida de separación de la pareja, sino también la pérdida del trabajo o prepararnos para el tema de la jubilación. Ya vimos también que el tema de rehacer la vida no es malo, pero también existen momentos y como personas debemos de identificar cuál es nuestro momento. Cuando dejemos de idealizar, cuando dejamos de culpabilizarnos por esa pérdida, es cuando quizá ya estamos en el momento de empezar de nuevo y que no tengamos miedo de empezar de nuevo. Incluso culpamos a Dios y eso a veces también nos mueve mucho porque sentimos que no lo debemos de hacer, pero es parte. O sea, si yo culpo a Dios es porque yo creo en Dios, entonces no hay por qué tener miedo también a tener ese tipo de pensamientos o de expresiones que al final es simplemente una canalización del enojo y de la frustración. Correcto. Y de la impotencia que tengo o de esa cascada de sentimientos y de dolor tan profundo que se tiene dependiendo del tipo de pérdida. Y también ya vimos la parte de los hijos, ¿no? Cuando existe el tema de los hijos, vimos que es importante que yo como adulto que estoy teniendo esta pérdida tengo que trabajar en mí, interiorizar mis sentimientos, canalizar mis emociones y por lo tanto poder ayudar de una manera correcta, de una escucha activa a nuestros hijos para poder ayudarlos en este proceso también que para ellos está siendo difícil porque quizás se están sintiendo culpables de esa ausencia y de esa pérdida, ¿no? Y no hay nada como hablar. Algo que es muy importante es que tengamos paciencia y tolerancia con nosotros mismos, que no nos desesperemos, que no caigamos en la culpa. La culpa no sirve para nada, la culpa no es tratarla, no, la culpa se debe de quitar, está basada en algo absurdo. Entonces nosotros empezar a consentirnos y a tener la paciencia y la tolerancia para saber que esto es un proceso, que no soy diferente a los demás, que cada uno de nosotros lo vivimos de manera diferente porque mi relación con esa persona es totalmente diferente a la de los demás y tener paciencia conmigo mismo en todo este proceso para poder llevar al mejor término, que es reconectarme nuevamente con la vida y con mi ser, con las ganas de vivir. Y usted acaba de tocar algo muy importante ahorita, que cada uno de nosotros vivimos la pérdida, el duelo de manera diferente. Y por lo tanto es bien importante que nuestra red de apoyo, nuestros amigos y familiares que están acompañándonos, no nos juzguen. Respeto. Porque cada uno de nosotros vamos a vivir nuestro dolor de manera diferente. Y hay que tener paciencia, ¿no? Sí. No el que más llora es el que más lo siente. No. O no el que no llora es el que no siente, ¿no? Hay que respetar, aprender a respetar como seres humanos las emociones y la manera en la que cada uno de nosotros la canalizamos, ¿no? Así. Desgraciadamente en nuestra sociedad está muy valorado la persona estoica, sí, claro. La persona que no manifiesta nada, la que decimos es muy fuerte y qué bien y mira qué pronto salió, pero porque a veces esa persona lo que ha hecho es estar en actividad constante, pero lo único que está haciendo es atrasar el duelo. El duelo se va a vivir sí o sí. Tarde o temprano. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctora Lupita? Pues que no tengan miedo de acudir a un tanatólogo, no somos el fantasma de la muerte como a veces se nos quiere ver, sino al contrario, es para reconectarnos con la vida, para volver a vivir nuestra vida en plenitud
y con confianza de que lo que en este momento estamos viviendo es solo un aprendizaje como lo es desde la cuna a la tumba. Sin duda, como usted lo mencionó en la entrevista, todo es una pérdida, desde que nacemos es una pérdida y debemos aprender a vivir con el dolor, pero también el dolor no es eterno, entonces hay que aprender a canalizar esas emociones e identificar cuando queremos acudir con un profesional. Le agradecemos mucho su tiempo. Al contrario. Este espacio y el haber compartido con el auditorio de Empresando todo esto de tanatología que es y qué consiste y todo lo que nos dijo a lo largo de estas entrevistas. Agradecemos a la doctora Lupita su tiempo y agradecemos a Mansión Solís en Morelia, Michoacán, por las facilidades otorgadas para poder estar grabando este programa desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias, los invitamos a toda nuestra audiencia que se suscriban. Aquí van a aparecer nuestros canales en todas las redes sociales que estamos. Es muy importante para nosotros que se suscriban a YouTube para poder seguir grabando estas entrevistas de calidad y poder seguir contando con entrevistados de tanta calidad como la doctora Lupita el día de hoy. Muchas gracias y esperamos que nos sintonicen en la próxima entrevista. Gracias.